Bienvenidos al sexto episodio de este tutorial de AutoCAD. Hoy aprenderás a redondear y a empalmar objetos con el comando Fillet. Esta poderosa herramienta te brinda opciones para redondear todos los vértices de una polilínea de una sola vez. También te permite hacer empalmes entre líneas paralelas. Aprenderás el método de las dos distancias y el método ángulo-distancia para crear biseles o chaflanes con el comando Chamfer. Luego seguiremos con los comandos más utilizados, mover y copiar. Y además te mostraré cómo copiar un objeto de un dibujo a otro. Finalmente aprenderás a girar, escalar y estirar un objeto. Con esta última herramienta llamada Stretch, entenderás la importancia del uso de las ventanas cruzadas y las ventanas poligonales para hacer selecciones complejas. No perdamos más tiempo y comencemos a redondear objetos con el comando Fillet. Como su nombre lo indica, este comando redondea o empalma las aristas de dos objetos y no es más que un arco que se crea de forma tangente entre los dos objetos. En el video donde estudiamos el comando para crear rectángulos, vimos que apenas seleccionas dibujar rectángulo, Fillet aparece como una opción en la línea de comandos. También te comentaba que además de la parte estética de estas formas redondeadas, su importancia radica en que estas formas ayudan a distribuir el estrés mecánico de la pieza. Como puedes ver en esta figura, las esquinas exteriores es lo que denominamos redondeo y la esquina interior es el empalme. Debes tener en cuenta que cuando uses este comando y algún vértice no se modifique, es porque los segmentos de línea son demasiado cortos para acomodar el radio de empalme. Fíjate por ejemplo acá en este vértice. Aquí el radio es una unidad, pero claro, la altura de esto es 2 unidades. Si cambiamos este radio y le colocamos 2 o un valor mayor, esto no se va a poder modificar, no se va a poder acomodar el radio de empalme. Vamos a hacer este ejercicio para ver cómo funciona este comando. Vemos que tenemos una L acostada. Podemos hacer la figura básica por una polilínea. Hay que tomar en cuenta que tenemos radios distintos, que los radios exteriores tienen un valor de 1 unidad y el interior tiene un valor de 3 unidades. Comenzamos haciendo la polilínea entonces. Seleccionamos polilínea, especificamos el primer punto y le decimos que la base es 15. Subimos 2 unidades. Entonces luego acá tenemos que aquí sería 15 menos 2, que es el ancho de la figura, sería 13. Y subimos ahora 10 menos 2, 8. Todo hacia la izquierda. Y luego le decimos cerrar con letra C. Tenemos la L. Ok, ahora queremos hacer los empalmes y los redondeos. Entonces vamos al panel modificar, seleccionamos Fillet y ve que en la línea de comando él te dice seleccione el primer objeto, ¿verdad? O indique si es polilínea, radio, recorta o si es múltiple. Como estos dos radios exteriores son iguales, vamos a hacer primero esto. Entonces le indicamos que el radio vale 1. Entonces seleccionamos el primer objeto y luego el segundo. Le damos a la barra espaciadora, activamos nuevamente el comando y vamos al otro redondeo exterior, que es este. Selecciona el primero, luego el segundo y ya tenemos estos dos redondeos. Ahora vamos a hacer el empalme, que esta vez es un radio 3. Si le damos barra espaciadora, activamos nuevamente el comando, seleccionamos radio y esta vez le decimos que es 3 unidades. Seleccionas los dos objetos, las dos líneas y ahí lo tenemos. Si quieres verificar, vamos a verificar los radios. Tenemos radio 1, radio 3 unidades
y otro radio de una unidad. Ya tenemos el primer ejercicio hecho. En la descripción te dejo el enlace para que puedas descargar estos ejercicios y practiques en tu computador. Filet hace más que redondear o empalmar líneas. Con él puedes crear arcos entre dos líneas, como lo acabamos de ver, pero también puedes hacer transiciones redondeadas en figuras en 3D. Y a continuación vamos a ver cómo redondear todos los vértices de una polilínea de una sola vez. Hace un rato vimos que al activar el comando Filet, en la línea de comandos, aparte de pedirnos que seleccionemos el primer objeto, nos aparecen estas opciones, entre las cuales se encuentra la de polilínea. Con esta opción nosotros vamos a poder redondear una polilínea de un solo toque. Lo único que debemos hacer es asignar el radio. Vamos a dibujar la polilínea primero. Acá seleccionamos en el panel dibujar polilínea. Vemos que la base es de 20 unidades. Comenzamos en cualquier punto aleatorio y le decimos 20 hacia la derecha. Luego subimos 10 unidades. Acá vemos que esta parte de arriba son de 5 unidades, 5 a la izquierda, luego 5 hacia abajo, 5 a la izquierda otra vez, 5 para arriba, 5 a la izquierda, 5 bajando, 5 a la izquierda y le decimos cerrar. Presionamos la letra C. Ok, aquí vemos que el radio es de 2 unidades. Es el mismo radio para todos los redondeos. Seleccionamos el comando Filet. En la línea de comando selecciona polilínea y seleccionamos el radio. Entonces le decimos que es 2. ¿Qué pasó aquí? Si revisamos el historial, ya él tenía un radio de 3 unidades. Cada vez que activas el comando, fíjate, tú seleccionas el comando chamfer, Filet. Si ves en el historial que te dice que los ajustes actuales están ok en el modo trim, o sea que él va a cortar las esquinas de la figura, y aquí me dice que tiene un radio 3. Pero si seleccionamos otra vez polilínea y le decimos que el radio es 2 y seleccionamos, ahí lo tenemos. Por eso es importante que revises el historial, sobre todo con estos tipos de comandos para modificar. Porque ves que aquí seleccioné Filet, pero no me muestra el historial, sino que me dice que indique el primer objeto o que tome una opción de esta. Pero si revisas el historial, aquí ves que el ajuste actual es modo trim o recorta, y el radio es de 2. Ese radio va a quedar allí en grabado, pues va a quedar como predeterminado ahora hasta que no lo cambie. Mientras que yo no cambie ese valor, cada vez que yo quiera modificar algún objeto, se le va a asignar el radio de 2 unidades. Vamos a ver ahora cómo crear un redondeo, pero entre líneas paralelas, utilizando este mismo comando Filet. Crear un redondeo entre 2 líneas paralelas es muy sencillo utilizando el comando Filet. Vamos a hacer un ejemplo aquí sencillo. Dibujamos 2 líneas paralelas, no tienen que estar alineadas ni nada, lo importante es que sean paralelas. Cuando seleccionas el comando Filet, él siempre te va a pedir que selecciones el primer objeto o que tomes alguna de estas opciones. En este caso, lo que hace es que selecciona el primer objeto y de ahí te dice selecciona el segundo objeto o utilice la tecla Shift para aplicar una esquina. ¿Qué pasa cuando seleccionamos el segundo objeto? Recuerda que en el ejercicio anterior vimos que nosotros asignábamos un radio y ese radio quedaba grabado. En este caso, cuando tenemos líneas paralelas, ese radio el sistema lo ignora y él se ajusta a la separación que hay entre las líneas. Como puedes ver acá,
si dibujamos dos líneas que estén más separadas ahora, por ejemplo, y le queremos otra vez aplicar el comando filet, aquí lo tienes. Él está ignorando el radio que tiene ya predeterminado, que el último que usamos fue el valor de 2 unidades. Entonces vamos a hacer este ejercicio para poner en práctica el comando, y de paso vamos practicando con los comandos anteriores. Acá vemos, esto parece como un pendrive, más o menos. Aquí lo que podemos hacer es una polilínea para crear este cuadro grande. Tiene 10 unidades de largo, 7 de ancho, y este rectángulo que es 419 por 3.6. Vamos a comenzar con esta, una polilínea. Le decimos que el valor es, vamos a comenzarle de arriba para abajo, 10, bajamos 7 y luego 10 otra vez a la derecha. Este rectángulo, bueno, lo podemos hacer indicando sus dimensiones. Vemos que las dimensiones serían 3.6 por 419. Lo movemos utilizando su punto medio y lo pegamos acá. Ahora vamos a hacer el redondeo. Seleccionamos filet otra vez, marcamos el primer objeto, pero ve que cuando trato de seleccionar el segundo me da como un error, me dice inválido. Pero si acabamos de demostrar que entre dos líneas paralelas él me crea el redondeo y se ajusta al radio, o sea, el radio se ajusta a la separación que hay entre las líneas. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Ves que al seleccionar el dibujo es una polilínea. ¿Qué es lo que pasa? Que esta opción solamente funciona con líneas o líneas auxiliares o rayos. No pueden ser parte de una polilínea. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Utilizamos este comando explode. A ver si explotamos o desagrupamos las líneas de este cuadro y probamos otra vez con el comando filet, y ahí lo tenemos. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Él hace el redondeo es entre líneas auxiliares o rayos paralelos, y el primer objeto que seleccione debe ser porque sí una línea o un rayo. El segundo sí puede ser línea, rayo o líneas auxiliares. Ok, tenemos ahora acá que internamente tiene este pequeño círculo con un radio de 1,5. Seleccionamos, buscamos el centro acá y le decimos 1.5. Si queremos verificar este radio, que acá nos dio 3.5, ahí lo tiene, y el otro es de 1.5. Ahora que sabes cómo hacer un redondeo entre líneas paralelas, vamos a ver cómo empalmar dos polilíneas y convertirlas en una sola utilizando filet. Este comando tiene muchas sorpresas. Si seleccionas dos polilíneas separadas, no solo podrás empalmarlas, sino que se convierten en una sola polilínea. Es como tener dos comandos en uno. Vamos a comprobar eso con estos diferentes dibujos que tenemos acá. Seleccionamos filet, selecciona el primer objeto y luego
seleccionamos esta otra línea. Claro, él está asignando el último radio, el que quedó grabado. Si quiere verificarlo, lo puede ver acá, que ese radio es 2, el mismo que utilizamos en el ejercicio anterior. Otra funcionalidad que tiene este comando, tanto filet como chamfer, es que una vez que tú seleccionas las dos líneas, fíjate, aquí tengo las dos líneas seleccionadas, pero yo no quiero redondearlo, yo quiero es hacer un empalme entre esas dos líneas. Yo simplemente quiero hacer un empalme. Presionas la tecla Shift, la mantienes presionada y ve la diferencia ahora. Si la sueltas, hace el redondeo, asumiendo el radio que tiene ya predeterminado. Vamos a darle así. Ok, ahora activamos nuevamente el comando, seleccionamos esta línea y este círculo. Ve que el empalme, él siempre va a hacer es una línea tangente, por lo menos en el caso de la circunferencia y de los arcos. Ahora probemos con este arco y la circunferencia. Ve que dependiendo de dónde seleccione, si selecciono por arriba, él va a tratar de empalmarla por la parte de atrás. Si me vengo hacia acá abajo, lo hace por acá. Seleccionamos ahora este arco con este otro, este arco. Es de que si quiero empalmar esta línea con esta otra, pero que no quede redondeada, presiono Shift y la deja en ángulo recto. Ahora empalmo esta con esta otra. Esta la podría borrar. Seguimos esta línea con esta circunferencia, el mismo caso que este. Ahora quiero empalmar esto que quede en ángulo recto. Presiono la tecla Shift, Enter y finalmente cierro esta línea con este círculo. Entonces este ejercicio es para que pudieras ver las diferentes combinaciones que puedes hacer de líneas con círculos o con arcos. Ahora sí, vamos a seguir adelante y vamos a crear biseles o chaflanes con el comando chamfer. Un chaflán o bisel es un borde que no es perpendicular a sus bordes adyacentes. Como ve, este pequeño borde acá, él no es perpendicular a ninguno de estos dos. Dicho de otra manera, el comando chamfer se encarga de conectar dos objetos con una línea en ángulo. Fíjate que aquí tenemos este par de líneas. Vamos a activar el comando chamfer. Selecciona la primera línea, luego la otra, pero fíjate que está haciendo un chaflán que no es, vamos a decir, simétrico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya deben estar definidos la distancia 1 y la distancia 2. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahora, el método de las dos distancias. Pero antes de eso, déjame aclararte que este comando chamfer, así como el filet, si seleccionas el segundo objeto y presionas la tecla Shift, él hace un empalme a 90 grados, así como lo hace el comando filet. Hagamos este ejercicio ahora para ver el primer método, el método de las dos distancias. Aquí lo primero que debemos hacer es crear el rectángulo. Creamos un rectángulo, seleccionamos el primer punto y luego le decimos que por dimensiones. Entonces el largo sería 10.96 y el ancho 5.27. A este rectángulo le queremos hacer entonces estos biseles. Fíjate que los de abajo, de este lado tiene 0.5 y este tiene 0.5. Hay como cierta simetría, ¿verdad? Porque la distancia es la misma de cada lado, pero este de arriba es diferente. Acá tiene 1 y de este lado tiene 5. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, seleccionamos el comando chamfer. Puedes hacerlo también escribiendo cha en la línea de comandos, y aquí
Entre todas las opciones le vamos a seleccionar el método y le decimos que el método es de la distancia. Entonces vemos que él de una vez nos dice seleccione la primera línea o selecciona alguna de las opciones. Vamos a ver, yo selecciono la primera línea, luego me dice selecciona la segunda. Pero ¿qué pasó acá? Si revisamos el historial, vemos que ya este comando trae grabadas o predeterminadas dos distancias. Entonces la distancia 1, 2 unidades, y la distancia 2, 1 unidad. Por eso nos está dibujando ese chaflán de esa forma. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a deshacer esto. Nuevamente seleccionamos chamfer. Si seleccionamos el método que es de la distancia, nosotros debemos especificar entonces la distancia. Ve que me dice especifique la primera distancia del chamfer. Aquí la primera distancia siempre va a ser el primer lado que toque, o sea, es indiferente, pues. Lo que debes estar es consciente de que si los valores son distintos, el primer valor que asigne, cuando toques alguno de los lados, él lo va a tomar como la distancia 1. Entonces aquí le decimos que esta primera distancia es 0.5 y la segunda es 0.5 también. Venimos ahora sí seleccionamos la primera línea y luego la otra línea. Acá tenemos ya nuestro primer chaflán. Activamos nuevamente el comando y como quedó grabado a esta distancia, aprovechamos y hacemos este. Pero ahora arriba tengo un chaflán que no es simétrico como esto, sino que tiene diferentes valores. ¿Qué hacemos? Seleccionamos nuevamente chaflán, le decimos que el método es de las distancias y seleccionamos la distancia. Yo voy a asumir que esta de abajo va a ser la distancia 1 y esta de arriba va a ser la distancia 2. Entonces la distancia 1 yo le digo que vale 1 unidad y la distancia 2 5 unidades. Seleccionamos entonces el primer objeto y luego el segundo y ahí lo tenemos. Le puede dar a la barra espaciadora, se activa nuevamente el comando y ya esa distancia quedó grabada o predeterminada para los siguientes chaflanes que yo quiera hacer. Siempre hay que estar pendiente de recordar cuál es la distancia 1 y cuál es la 2, porque si yo selecciono ahora este de arriba primero y luego este otro, ves que lo que pasa me dice inválido. ¿Por qué? Porque esta distancia 2 vale 5 y yo estoy tomando este lado que es precisamente tiene casi un valor de 5, o sea que no me da para hacer el chaflán. Entonces activo nuevamente el comando, selecciono ahora este como mi distancia 1 y esta otra como la distancia 2 y ahí tenemos estos biseles realizados con el método de las dos distancias. Veamos ahora el método del ángulo y distancia. Este dibujo se parece mucho al anterior. De hecho, si le quitamos las dimensiones, verás que es la misma figura. La diferencia es que en aquel teníamos distancias y ahora aquí tenemos una distancia y un ángulo para definir el chaflán. Igual que en el caso anterior, lo primero que hay que hacer es dibujar el rectángulo. Tomamos un punto acá, le decimos que por dimensiones, el largo ya lo tenemos ahí, 10.96, y el ancho 5.27, o el alto. Ahora vamos a hacer los chaflanes. Seleccionamos el comando chamfer y esta vez cuando vamos a la línea de comando seleccionamos método, vamos a seleccionar ángulo. Vamos a revisar aquí el historial. Fíjate que los ajustes actuales, o sea, tienen un largo de 5 y un ángulo de 11, pero yo quiero hacer primero los chaflanes de abajo.
tienen un valor distinto. Ok, seleccioné ángulo y aquí digo, bueno, para cambiar esos valores selecciono ángulo. Entonces me pide la longitud de la primera línea. Entonces esta primera línea vale 0,5. Y el ángulo de la primera línea es 45 grados. 45. Ahora sí, ahora seleccionamos la primera línea y luego la segunda línea. Ve que en la línea de comando te dice, ok, selecciona la segunda línea o usa la tecla Shift para aplicar una esquina. Activamos con la barra espaciadora nuevamente el comando, seleccionamos este otro y tenemos ya el otro chaflán listo. Ahora quiero hacer estos dos de arriba, que tienen un largo de 5 y 11 grados. Seleccionamos nuevamente el comando. Ve que al seleccionar el método ya él me dice que es el del ángulo, ¿verdad? Porque fue el último que seleccioné. Y vamos a cambiar esos valores del ángulo. Entonces le decimos que la primera línea, el largo es 5 unidades y el ángulo es de 11 grados. Aquí, como en el caso anterior, hay que estar pendiente de cuál es, a qué valor asignaste el largo y a cuál el ángulo. Ve que en el caso anterior tenía que estar pendiente de cuál era la distancia 1 y la distancia 2, porque el primero que apliques él lo va a tomar como la distancia 1. En este caso, el primero que yo seleccione él lo va a tomar como la longitud. O sea que si yo tomo él le va a aplicar esa longitud de 5 y al seleccionar el otro le aplica el ángulo. Igualmente acá. Pero si yo selecciono primero y quiero seleccionar la segunda línea, me pasa lo mismo que en el caso anterior, me dice que es inválido. ¿Por qué? Por la misma razón, porque la distancia es de 5 unidades y fíjate que el rectángulo aquí, esta altura completa es de 5,27, pero ya al aplicarle este chaflán y al querer aplicarle este otro, ya esta línea queda de menor a 5 y por supuesto que entonces la línea no puede ser menor a la longitud del chaflán. Entonces activamos nuevamente, seleccionamos esta, que es el que le vamos a aplicar la longitud, y a este el ángulo. Y ahí tenemos nuestro chaflán. Si queremos comprobar el ángulo, seleccionamos acá, medimos contra y ahí lo tenemos a 11 grados y este de abajo es a 45 grados. Si lo medimos con respecto a 45 grados. Para finalizar con este comando vamos a hacer un ejercicio. Con este ejercicio vamos a poner en práctica los dos métodos que acabamos de ver para hacer chaflanes. Si quieres, pausa el video y trata de hacerlo por tu cuenta. Iniciemos haciendo el cuadrado exterior. Este es un cuadrado de 9 por 10. Seleccionamos dibujar cuadrado, seleccionamos un punto, le decimos que es por dimensiones y le decimos que el largo es 9 y el ancho es 10. Acá tenemos ya el cuadrado. Ahora vemos que este chaflán, la distancia 1 vale 2 unidades y la distancia 2 vale 1 unidad. Entonces vamos a seleccionar el comando chamfer, le decimos que lo vamos a hacer por el método, seleccionamos el método y le decimos que por el método de las distancias, y de una vez seleccionamos distancia para especificar los valores. Entonces le decimos que la primera distancia, o la distancia 1, vale 2 unidades y la segunda distancia vale 1 unidad.
Entonces, ¿qué hacemos ahora? La distancia 1, seleccionaríamos primero esta línea y luego esta otra. Le damos barra espaciadora, activamos nuevamente el comando y seguimos. Y así sucesivamente. Fíjate que aquí ok, ahora queremos hacer esta parte, este recuadro interior, y esto lo hacemos con offset. Aquí vemos que la distancia, la separación de esta figura con esta o de esta línea con esta es de una unidad. Entonces una unidad va a ser el valor que le asignemos a la distancia de fase. Ya seleccionamos el offset, le especificamos la distancia de fase, que es 1, y ahora seleccionamos el objeto. Si el cursor está del lado afuera, lo va a hacer de afuera. Si está adentro, nosotros lo vamos a hacer del lado adentro. Nos estaría faltando este pequeño polígono, vamos a decir, pero primero deberíamos hacer un pequeño cuadro de 3×3. Vamos a dibujar el rectángulo de 3×3. Le decimos que es por dimensiones, entonces tenemos 3×3. Revisamos los puntos de referencia, que esté activo el centro geométrico, y venimos a mover este cuadrito. Seleccionamos mover, ahora vamos a utilizar el método del ángulo para hacer los chaflanes de este. Me dice que la distancia 1 vale 1 y el ángulo es 45. Seleccionamos nuevamente chamfer, pero ahora le decimos que es por el método de los ángulos. Entonces especificamos el ángulo, le decimos que la distancia vale 1 y el ángulo 45. Y aquí empezamos a seleccionar. Aquí es indiferente qué cara toque primero, porque como a 45 grados es simétrico, ahí no tenemos ese problema. Y aquí tenemos básicamente ya el dibujo hecho. Estos colores se los agregué con el hatch, o sea, ya un hatch que tengo aquí con gradiente. Bueno, ahora que conoce los comandos fillet y chamfer, vamos a ver el comando move, o desplazar, o mover. Creo que sin lugar a dudas los comandos mover y copiar son los comandos más utilizados. De hecho, son los primeros que todo el mundo aprende. Por lo menos yo, fueron los primeros comandos que aprendí a utilizar: mover y copiar. Sin embargo, aquí vamos a ver cómo desplazarlos utilizando coordenadas relativas y absolutas. Me imagino que al principio te preguntaste para qué eran estos puntos acá y con estas coordenadas. Bueno, es precisamente para eso. Este comando lo activas en el panel modificar. Seleccionas acá mover. Puedes ingresar la letra M también en la línea de comando para activarlo. Y una vez que seleccionas el comando, él simplemente te pide que selecciones los objetos. Yo quiero mover esta taza. Al seleccionar el comando, él de inmediato nos pide que seleccionemos el objeto. Selecciona el objeto, le das enter y especifica un punto base, que normalmente es el método, vamos a decir, más utilizado. Si apagamos aquí el modo orto, tú ves que lo puedes desplazar hacia donde quieras. O si lo quieres desplazar a una altura y un ángulo determinado, bueno, activas el rastreo polar y lo puedes llevar a donde quieras. Estas son las formas más conocidas, pero yo no lo quiero desplazar así arbitrariamente, yo lo quiero desplazar a un punto específico. Entonces fíjate que como aquí tenemos este par de coordenadas, vamos a desplazarlo primero a este punto, al punto 25,0. Ve que aquí me dice coordenadas relativas.
para que él me tome coordenadas relativas, yo debo tener activada la entrada dinámica. Y él me va a tomar las coordenadas relativas por defecto. Claro, estos puntos yo los coloqué acá, asumiendo que esté en mi 0, justamente acá, este punto. De todas maneras, ahorita vamos a ver cómo hacerlo asignándole una coordenada de usuario. Pero vamos a moverlo hacia esa coordenada. Seleccionamos el objeto, le damos Enter y le indicamos el punto base, que es este. Y el segundo punto le vamos a dar la coordenada, que es el punto 25,0. Y ahí lo tenemos, punto 25,0. Pero ahora quiero moverlo al punto 2010. Seleccionamos el punto base y le decimos 2010. Y aquí está. Hasta ahora todo bien. Pero ¿qué pasa si yo apago la entrada dinámica? Vamos a apagarla. Y yo lo quiero llevar otra vez al punto 25,0. Vamos a ver qué sucede. Seleccionamos. Le damos un punto base. Y le digo ahora que mi coordenada es 25,0. Claro, al apagar la entrada dinámica, él me tomó ese valor como una coordenada absoluta. O sea que ahora tenemos que buscar el eje XY del sistema de coordenada mundial que viene por defecto. Entonces fíjense que lo tenemos acá abajo. Si ampliamos acá la imagen, miren dónde apareció. Este es el punto 25,0, pero con coordenadas absolutas. O sea, cada cuadrito de estos es una unidad y cada raya gruesa te indica 5. Entonces vemos 5, 10, 15, 20, 25. Y en el eje X0, en el eje Y0 se desplazó, fue 25 unidades en el eje X. Por eso es que es importante que estés atento cuando estés trabajando con coordenadas, si tienes activo la entrada dinámica o no. Vamos a llevarnos otra vez la tacita. Esta vez tenemos que llevarla así a mano. Vamos a llevarla a su punto otra vez donde estaba. Ella estaba, si no me equivoco, en este punto. Sí, porque ve, si contamos acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25. ¿Por qué? Porque yo tomé este punto como que si fuera mi eje 0. Pero tú lo puedes hacer también asignando aquí yendo debajo del View Cube, asignando un nuevo sistema de coordenadas de usuario. ¿Qué hacemos? Le decimos que mi nuevo sistema es este punto. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que ahora, así yo tenga apagadas la entrada dinámica, él se va a mover de acuerdo a o sea, todas las coordenadas que yo asigne van a tomar como referencia a esto. Esto va a ser mi 0, 0. Tengo la entrada dinámica apagada. Vamos ahora a desplazarlo otra vez a esta misma coordenada, la 25,0. Pusimos mover. Decimos que este es el punto base y le decimos ahora 25,0. Esa es la ventaja de asignar tu propio sistema de coordenadas de usuario. El sistema de coordenadas absoluta utiliza el sistema de coordenadas mundial, que es el que trae por defecto el AutoCAD cada vez que abres un archivo. Aquí, si quieres quitar esto, simplemente le das en WCS y vuelve otra vez a su sistema de coordenadas por defecto. Bueno, ahora que sabes mover objetos utilizando el comando mover y aplicando coordenadas absolutas y relativas, a continuación vamos a ver el comando copiar. El comando copiar tiene integradas las mismas funciones que el comando mover. Además de eso, este comando por defecto viene ajustado para un modo de copias múltiples. Lo puedes activar acá en el panel modificar, seleccionando la herramienta copy o copiar, o escribiendo CO en la línea de comandos. Ve que al activar el comando te dice selecciona objetos. Una vez que lo selecciona, te pide que especifiques un punto base o que le indiques un desplazamiento, igual que con el comando mover. Ya la diferencia es que una vez que tomas el punto base, entonces puedes comenzar a hacer copias múltiples. Esta característica
la puedes desactivar entrando en las opciones. Si lo activamos acá otra vez, copiar, fíjate que cuando él me dice que especifique el punto base, tengo aquí la opción de desplazamiento y tengo una opción que se llama modo. Si yo selecciono este modo, ve que tengo estas dos opciones, single o sencilla y múltiple, y como puedes ver, por defecto viene con la opción múltiple. Normalmente se deja en esta opción porque si solamente quieres una copia, una vez que haces tu copia le das enter y sales del comando. Este comando, como te comenté al principio, él tiene las mismas funciones que el comando desplaza. O sea que nosotros podemos copiar este objeto indicándole unas coordenadas o indicándole un desplazamiento. Para no repetir otra vez lo mismo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a asignar un nuevo sistema de coordenadas, un sistema de coordenadas de usuario, pero esta vez lo vamos a fijar acá fuera. Este es nuestro nuevo sistema de coordenadas de usuario y yo quiero hacer una copia de esta imagen y que me la lleve al punto 00. Selecciono, especifico el punto base y aquí me dice especifica el segundo punto. Entonces yo le digo que es el 00. ¿Verdad? Y aún sigue el comando activo hasta que yo no le dé enter. Él va a seguir haciendo copias. Esta es la ventaja del sistema de coordenadas de usuario, que tú te creas tu propio sistema de coordenadas donde quieras. Si lo quieres desactivar, vas otra vez acá debajo del BioCube y le das a WCS, que es el sistema de coordenadas mundial, el que trae por defecto el sistema, como ya lo vimos en el otro cuando estudiamos el comando mover. Este comando copiar ha ido evolucionando con los años, porque él ahora, además de hacer copias múltiples, él te permite también organizar esas copias en matrices. Es que ya seleccioné el primer punto, me está pidiendo el segundo punto, o que seleccione la opción de matriz. Si yo selecciono esta opción, entonces me va a preguntar que cuántos objetos quiero en la matriz. Vamos a decirle que 4. Entonces, claro, esta matriz, dependiendo de lo que yo tenga activado, como aquí tengo desactivado el modo orto, la puedo hacer en casi que como yo quiera, diagonal, de lado para abajo, como sea. Si activamos el modo orto, entonces las puedo hacer así alineadas. Es muy parecido a la función para hacer matrices, con la diferencia de que este no tiene acceso a tanto, con la diferencia de que en el propio comando para hacer matrices puedes manipular casi todas las variables, las filas, columnas, las separaciones, todo eso. Aquí no es así tan, aquí es como que más al ojo. O sea que, por ejemplo, yo quiero crear otra matriz, le digo que tenga 4. Entonces fíjense, o sea, rápidamente puedes hacer patrones, pues quizás algo que no necesite tanta precisión. Sí, estos comandos cada vez van integrando más funciones, y lo bueno de todo esto es que te da muchísimas opciones para hacer las cosas. O sea que no hay una sola manera de hacer algo. Por eso, mientras más herramientas conozcas, más fácil se te va a hacer la vida con el AutoCAD. Ahora vamos a ver cómo copiar un objeto de un dibujo a otro, o sea, de un archivo a otro. Como verás, con el comando copy o copiar no se pueden copiar objetos de un dibujo a otro. Tampoco se pueden arrastrar como hacemos con los archivos en Windows. Para eso AutoCAD creó los comandos copy clip, cut clip y su compañero paste clip. Vamos a buscar acá en la línea de comando. Si escribes copy, entonces tienes aquí copy clip, copy paste también. Vamos a copy clip.
que me dice selecciona objeto. Vamos a seleccionar este. Le das enter. Él no te pide punto base ni nada, pero lo copia al portapapeles de Windows. Por eso es que te permite copiarlo en otro sitio. Vamos a otro dibujo, y para pegarlo usamos el comando paste clip. Acá lo tenemos. Utilicé copy clip para copiar, pero también puedes usar cut o cut clip. Entonces con este seleccionamos el objeto, esta vez lo cortó. No, vamos otra vez a nuestra página donde estábamos trabajando y volvemos a usar el comando paste clip, y acá lo tenemos de vuelta. Como te comenté, todos estos comandos utilizan el portapapeles de Windows para almacenar temporalmente los objetos de un archivo para que puedan ser copiados o pegados en otro archivo. A continuación vamos a ver el comando rotate o gira. Mientras creas un dibujo, es posible que necesites girar un objeto o un conjunto de objetos alrededor de un punto. Allí es donde entra en juego el comando rotate o gira. Se encuentra en el panel modificar, y también puedes activarlo escribiendo en la línea de comando RO. Acá tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos esta figura que fue rotada alrededor de este punto 45 grados. Vamos a hacerlo entonces. Seleccionamos aquí rotar, selecciona el objeto y especifica el punto base. Punto base es justo acá. Ve que ahora en la línea de comandos me pide que especifique el ángulo de rotación. También tengo otras opciones, o sea, de si quiero hacer una copia o si tengo una referencia. Si yo le digo que el ángulo es 45, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué me desplazó la figura así? Si seleccionamos el comando nuevamente, seleccionamos el objeto, cuando yo selecciono el punto o el eje de rotación, ve al lado del cursor que aparece un dibujito que es como una flecha indicándome una rotación en sentido antihorario. Entonces, claro, cuando yo le indico 45 grados, él lo desplaza 45 grados en sentido antihorario, y este está desplazado es en sentido horario. Yo pudiera darle un ángulo negativo o buscar cuál es la diferencia, o sea, de 360 restarle 45, y sería la otra opción. Vamos a indicarle un ángulo de menos 45, a ver qué pasa. Ahí lo tienes. Si yo le doy control Z y le digo rotar nuevamente, selecciono el objeto, punto base. La otra opción es, como te comenté, sacar la diferencia entre 360, restarle 45, y eso me daría 315 grados. Vamos a ver si es cierto. Le digo 315. Ahí lo tiene. Vamos a ver ahora el comando escalar. Con este comando puedes ampliar o reducir un objeto manteniendo sus proporciones una vez que lo escales. También se activa en el panel modificar, seleccionas la herramienta Scale o escala, y también puedes activarlo en la línea de comando escribiendo SC. Acá tenemos este ejercicio
Vamos a hacerlo brevemente. Tenemos la figura original. Aquí fue escalada a 2 veces su tamaño y aquí a la mitad de su tamaño. ¿Qué hacemos? Copiamos la original. Entonces seleccionamos el comando escalar. Me pide que seleccione el objeto. Luego le doy un punto base y me pide que especifique el factor de escala. En este caso el factor de escala es 2. En este otro hacemos lo mismo, solo que ahora el factor de escala es 1/2 o 0,5. Seleccionamos escalar, seleccionamos el objeto, su punto base, y le decimos que el factor de escala es 0.5. Y ahí lo tenemos. Es un comando muy sencillo de utilizar. Y ahora, para finalizar, vamos a ver el comando estira o stretch. Este comando es muy útil para estirar o encoger objetos. Puedes activarlo en el panel modificar, seleccionando la herramienta stretch o estira, o escribiendo en la línea de comandos str, y te aparece acá en el menú. Una vez que activas el comando, él te pide que selecciones los objetos. Fíjate que los objetos que están parcialmente dentro de la ventana se estiran, y los que están completamente dentro de la ventana se desplazan sin sufrir cambios. Pero ahora queremos hacer este ejemplo, queremos estirar, pero sin que el rectángulo interno se estire. Queremos estirar nada más el externo. ¿Qué hacemos? Una opción sería que activemos el comando, seleccionamos, y después deseleccionamos el rectángulo ese. Es una opción. La otra opción es, si activamos el comando y revisamos el historial, ve que en la última línea el historial dice: seleccione los objetos a estirar utilizando una ventana cruzada o un polígono cruzado. Esos comandos ya los vimos en el video anterior. Recuerda que la ventana cruzada la activa escribiendo la letra C, y esta ventana, ella todo lo que toque lo selecciona, indiferentemente del lado hacia donde lo muevas. La otra opción que nos da es la de polígono cruzado, que esa es con la letra C, P, y entonces nos comienza a pedir los puntos. Primer punto. Entonces, vamos seleccionando, y esta sería una opción. De hecho, con esa opción de polígono cruzado es la única manera de que podamos hacer este tercer dibujo, que podamos seleccionar el cuadrado y desplazarlo completamente sin que se estire. Activamos nuevamente polígono cruzado, seleccionando, recuerda que todo lo que quede dentro de la selección se va a mover, se va a desplazar nada más. Y ahí lo tiene. Esa es la ventaja de utilizar estas dos opciones.
la ventana cruzada y el polígono cruzado. Bueno, esto es todo por hoy. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información o te interesó. Y si quieres, déjanos un like para que no te pierdas los próximos videos. Y muchas gracias por tu atención.